Vamos a dar inicio al webinar sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, sobre los nuevos sujetos de reportar ante la UAF. El día de hoy vamos a tener a nuestro expositor, el ingeniero Jonathan Paredes Zapata, quien es un asesor empresarial, y vamos a hablar un poquito acerca de su experiencia. De antemano, él es una persona encargada del manejo y la dirección de los proyectos en materia de prevención de lavado de activos para los diferentes sectores establecidos para el ente de control. Adicional, él cuenta con una experiencia de más de 7 años en esta materia y ha participado e impartido capacitaciones en diferentes gremios, universidades y empresas de capacitación. Cuenta con una ingeniería en contabilidad y auditoría obtenida en la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. Cuenta con una certificación avalada por el Ministerio de Trabajo como formador y cuenta con una certificación de más de 50 horas de preparación en NIF a nivel nacional. Actualmente se encuentra cursando una maestría en auditoría de cuentas de la Universidad de La Rioja en España. Y también se encarga de dar y dictar a su vez cursos y seminarios acerca de temas tratados sobre lavado de activos de la entidad Unidad de Análisis Financiero y Económico, adicional a la Superintendencia de Lavado, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y demás entes derivados avalados y capacitados. Le damos paso a nuestro capacitador el día de hoy. Muchísimas gracias, Edith, y buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a dar acerca de un tema muy importante referente a los nuevos sujetos obligados a reportar a la UAF. Es un tema que actualmente se está hablando mucho, entonces la idea del webinar es poder aclarar muchas dudas, poder aclarar ciertos temas importantes referente a esta temática y poder a los contadores darles unas mejores directrices y también explicarles un poquito de qué están haciendo las federaciones y los colegios referente a este tema. Entonces, antes de iniciar, sí quisiera indicarles a todos que tal como lo promocionamos en la página de Ugarte y Asociados, vamos a hacer entrega de certificados de asistencia. Pero para ello es muy importante que por favor, a partir de ahora, los que estén participando puedan enviar su nombre como quieran que se emita el certificado y el correo electrónico para hacérselos llegar electrónicamente. Entonces aprovechemos y desde ahora enviemos esta información para al final vamos a validar que las personas, también es importante, se completen el seminario al 100% y poder emitirle el certificado a las diferentes personas que estén participando. Entonces, por favor, sí les pido que nos ayuden con eso para que al final no exista ningún inconveniente y le hagamos llegar el material y el certificado a cada una de las personas que están participando en este momento. Referente a las preguntas, pueden también ir escribiendo sus preguntas por el chat y al final vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de dudas que surjan referente a este tema, con el fin de poder no cortar la capacitación y poder desarrollarla de mejor manera. Entonces, esos son los parámetros para poder iniciar el webinar y cualquier consulta al final vamos a solventarla. Bien, el tema es nuevos sujetos obligados a reportar a la UAF, tal como lo hemos indicado. Importante conocer que la Unidad de Análisis Financiero y Económico emitió dos resoluciones recientemente en las cuales indica que los contadores y abogados ahora actualmente son sujetos obligados a reportar de la UAF. Ha establecido plazos, ha establecido cuáles son los reportes que deben elaborar, qué es lo que vamos a ir desarrollando y explicando un poquito a qué se refiere estos reportes. Entonces, pero es bien importante, hemos tratado de desarrollar este webinar de una manera diferente. Es muy importante conocer la esencia sobre la forma de esta temática. ¿Por qué? Muchos se pueden preguntar, ¿por qué la UAFE de la noche a la mañana me dice que ahora los contadores y los abogados son sujetos obligados? Hay muchas interrogantes de por qué esta profesión ahora es incorporada. Entonces, primero voy a hablar un poquito de acuerdo a qué la UAFE decide esta decisión de incorporar a los contadores y abogados. Entonces, básicamente, bueno, antes de entrar a eso,
importante es decirles cómo se va a desarrollar el seminario. Vamos a hablar un poquito del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ya vamos a ver qué rol juega este organismo en la decisión de la UAFE de incorporar a los nuevos sujetos obligados. Vamos a hablar sobre una recomendación importante del GAFI. Vamos a hablar un poquito de la UAFE. Vamos a analizar las dos normativas, hablar un poco del ROS, que ya vamos a ver qué tipo de reporte es, y finalmente vamos a indicar las conclusiones y los análisis que han hecho los colegios y gremios con el fin de despejar cualquier duda ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico y poder esclarecer o aclarar cualquier inquietud referente a las dos resoluciones que han sido emitidas por el ente de control. Así vamos a desarrollar la capacitación. Entonces, primero, importante, el GAFI. Este es un término, puede ser nuevo para nosotros, pero muchas veces lo explico asociándolo a nuestra carrera como contadores, como las NIF. Nosotros sabemos que como contadores tratamos de alinear nuestros procesos contables de acuerdo a las NIF, que son normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Pero que me dan directrices y parámetros internacionales para yo poder presentar mis estados financieros de manera razonable. Esto lo emiten los organismos internacionales y el fin es que la contabilidad que yo llevo aquí en Ecuador pueda ser entendida en cualquier parte del mundo que apliquen las NIF. Bajo ese parámetro, decimos que el GAFI puede jugar un papel similar. El GAFI es un organismo internacional que emite, es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que emite unas resoluciones que deben aplicarlo todos los países que son miembros del GAFI. ¿Cuál es el fin? Vamos a desarrollar un poquito para tener clara la idea de qué es el GAFI. Es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8, que es conocido como el Grupo de los Ocho, que es un conjunto de países, que está Alemania, Estados Unidos, Japón, en las cuales se unieron y desarrollaron políticas con el fin de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El secretariado del GAFI está en la sede de la OCDE en París. ¿Ya? Es un poquito de historia para conocer qué es este organismo y cuál es su función. El Grupo de Acción Financiera Internacional es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos. Importante conocer ese dato. Está conformado por 39 países y a finales de los 80 emitió unos estándares globales, que así como los contadores tenemos las NIF, a nivel de prevención del lavado de activos tenemos las 40 recomendaciones del GAFI. ¿Ok? Como les indicaba, estos estándares también son conocidos como las 40 recomendaciones y son de obligatorio cumplimiento para los países que son miembros. Y periódicamente este ente de control hace revisiones del cumplimiento de estas recomendaciones a nivel de los países que conforman este organismo intergubernamental. Y con el fin del resultado de estas evaluaciones, ellos van a tomar las decisiones del caso o van a tratar de fortalecer algún proceso en el país donde identifiquen que existe alguna deficiencia. Entonces, después de abarcar el cumplimiento en los países de estas normativas, ellos van a tomar las medidas pertinentes con el fin de que todos los países estén fortalecidos en materia de prevención del lavado de activos. Entonces, ya conocemos, el GAFI es el organismo internacional y cuenta con un documento que se llama 40 recomendaciones del GAFI. ¿Ok? Entre esas, ¿y a qué se refieren estas 40 recomendaciones? Indica que para que la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo sea eficaz, requiere que todos los países estén alineados a la misma dirección. Como indica, al vivir en un país, en una sociedad globalizada, es importante tratar de alinear a todos los países en una sola dirección. Por ello es que se emite estas 40 recomendaciones para que cada país lo implemente y se pueda entender en cualquier lado del mundo las recomendaciones y los procesos de prevención del lavado de activos
que las compañías o las sociedades o el país en sí entren en proceso. Entonces, tenemos que las 40 recomendaciones del GAFI no son más que estándares internacionales, son los estándares internacionales más reconocidos a nivel internacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basado en instrumentos legales internacionales. Eso en sí, de manera global, son las 40 recomendaciones del GAFI. En la parte inferior vamos a encontrar un link donde vamos a poder observar la página oficial en la cual podemos ver las 40 recomendaciones y la podemos revisar. Pero en sí, el día de hoy nos vamos a enfocar en una sola, que es la raíz por la cual la UAFE, como organismo regulador en el Ecuador, toma la decisión de emitir una resolución e incorporar a los contadores y a los abogados como sujetos obligados. La recomendación de las 40, la recomendación que aplica para el Ecuador es la número 22. Es la recomendación número 22 que trata sobre la debida diligencia al cliente. ¿Qué dice esta recomendación? Un ratito. Esta recomendación indica que, textualmente lo que indica la recomendación del GAF, los requisitos de debida diligencia del cliente y mantenimiento del registro establecido en las recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas en las siguientes situaciones. Aquí entramos un poquito en materia. En las siguientes situaciones: abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades. Entonces, eso dice textualmente la recomendación del GAFI. ¿Cuáles son estas actividades? La compra y venta de bienes inmobiliarios, la administración del dinero, valores u otros activos del cliente, la administración de las cuentas bancarias de ahorros o valores, la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas de compra y venta de entidades comerciales. Esto es lo que indica textualmente la normativa internacional. Y para los que ya han podido revisar la resolución de la UAFE, es muy similar a lo que emitió el ente de control. Es muy similar. Sin embargo, sí hay ciertas palabras que cambian el contexto en la aplicación en la normativa ecuatoriana. Entonces, ya vemos claramente lo que indica el organismo internacional como recomendación. Claramente podemos ahí identificar una diferencia entre la recomendación del GAFI y la emisión de la resolución de la UAFE. Entonces, una clara diferencia es que no especifica firmas auditoras ni auditores en la recomendación del GAFI. Sin embargo, la UAFE lo ha incorporado dentro de su resolución. Esa es una primera diferencia que existe entre la recomendación internacional y la normativa emitida por la UAF. Y al final vamos a analizar cuáles fueron las recomendaciones hechas por los gremios referente a esta normativa. Actualmente está vigente las dos resoluciones que ya conocemos, que fueron emitidas, que ya la vamos a ver un poquito más a fondo durante la capacitación. Antes de continuar, he visto que se han continuado ingresando más personas. Para los que ingresan, tal como comenté al inicio de la capacitación, para la emisión del certificado es importante que manden sus nombres completos, como quieren que salga el certificado, más su correo electrónico, porque lo vamos a hacer llegar de manera electrónica. Entonces, para los que recién ingresan, por favor que nos ayuden enviando por el chat simplemente el correo y sus nombres completos para poder hacer la emisión del certificado, siempre y cuando estemos hasta el final de la capacitación. Bien, continuamos.
un dato muy importante que lo he visto en algunas capacitaciones, un dato muy importante, es un listado de los países donde los contadores ya son sujetos obligados y reportan el ROS, que es uno de los reportes que la UAFE está direccionando que deben hacer los contadores. Entonces, me pareció súper interesante y para poder analizar un poquito cuáles son los países que ya están ejerciendo con normalidad que sus contadores reporten y cumplan con los lineamientos de la unidad de análisis financiero y económico, o el ente de control que en su defecto aplique para cada uno de los países. Entonces, es un cuadrito muy interesante, donde vemos que República Dominicana es uno de los países que sí reporta, Guatemala también, inclusive en Guatemala los auditores están involucrados, en México, Colombia y Argentina también reportan a la UAFE, en Bolivia actualmente no, Brasil sí reporta, Chile y El Salvador no reportan, y de ahí el resto de países como Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay sí reportan a la UAFE. Entonces es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque es verdad que esta obligación le representa un trabajo adicional al contador. Sin embargo, también hay que verlo como una diversificación de tus conocimientos, ya que aprendes de un nuevo proceso y de la misma manera haces una prevención de que en tu organización donde tú prestas tu servicio no se produzca algún tipo de acto delictivo. Entonces, es un dato muy importante que me pareció súper curioso, esta estadística a nivel internacional, para tenerlo en cuenta y en el caso de que se ratifique la resolución o que no exista mayor actualización, tomemos esto como una oportunidad y una concientización de poder tomar una medida en el Ecuador que ayude a prevenir el lavado de dinero. Eso hay que verlo como una oportunidad, como una diversificación de mis ingresos. Entonces es un dato muy importante y que si lo vemos estadísticamente, vemos que de este universo de 15 países, el 80% está reportando sin ningún tipo de inconveniente y solo el 20% no está reportando. Entonces, esperemos que Ecuador se alinee al camino de reportar, porque al final de cuentas el objetivo es prevenir el lavado de dinero. Entonces, que puede desarrollarse en cualquier actividad, en cualquier profesión, pero de acuerdo a los análisis del GAFI y de la UAFE, segrega por sectores y por áreas cuáles son los que deben reportar, pero que no exonera, pero que no quiere decir que en cualquier profesión puedan lavar dinero. El objetivo es evitar que en mi compañía exista algún tipo de fraude, algún tipo de lavado, algún tipo de riesgo reputacional. Ese es el objetivo, al final de cuentas, de la unidad de análisis financiero con sus resoluciones y con sus normativas. Sabemos que es el WAF, que es el GAFI, la recomendación que dio pie a la emisión de las dos resoluciones de la UAFE y un dato muy importante referente a los países. Entonces, esto se implementa en el Ecuador a través de ¿quién? De su organismo, de su máximo representante y organismo a nivel de prevención del lavado de activos, que es la UAFE. Entonces, la UAFE, como ya lo indicaba en capacitaciones anteriores, es la entidad técnica responsable de recopilar la información, realizar reportes, ejecutar políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Y el encargado de emitir resoluciones tanto para nombrar nuevos sujetos obligados como para exonerar sujetos obligados. Como vimos en el tema de las inmobiliarias, fueron unos sujetos obligados que ya han sido exonerados de acuerdo a una resolución ya emitida en septiembre de 2020. Entonces, así como exonera, también incorpora nuevos sujetos obligados. Entonces, la UAFE es la encargada de este tema. Entonces, parte de sus funciones, como indico, es la emisión de resoluciones para exonerar o nombrar nuevos sujetos obligados. En este caso, ha emitido dos resoluciones. La UAFE DG 2022-0129, en la que básicamente se nombra a los abogados como sujetos obligados y le indican las directrices que deben cumplir como sujetos obligados, y la UAFE DG
0130, en donde nombra a los contadores y de igual manera indica cuáles son los plazos, cuáles son los deberes y funciones que deben cumplir como nuevo sector obligado. Entonces, muy importante conocer por qué, ya conocemos un poquito del origen de por qué la UAFE toma la decisión de incorporar a estos nuevos sujetos obligados. ¿Cuál es la esencia de por qué se incorpora a estos nuevos sujetos obligados? ¿Y cuál es el fin y el objetivo de incorporar tanto a los contadores y abogados como sujetos obligados a reportar? Entonces, en este caso vamos a, viendo las dos resoluciones, vamos a analizar una de ellas, que son similares las dos. La interpretación es similar, simplemente en el tema de los abogados desarrollan un poquito más las actividades que la de los contadores, pero los plazos, la esencia es la misma. Entonces voy a proceder a compartir para que ustedes puedan observar la resolución como tal de los contadores. Aprovecho en este momento para las personas que están ingresando. Para emitirle el certificado de participación necesitamos que por favor nos escriban por chat los nombres y los nombres completos y el correo electrónico para hacerle llegar los certificados de asistencia. Es muy importante para al final nosotros vamos a hacer una validación y emitir solo a las personas que han participado del 100% del seminario. Si se logra observar la resolución que estoy compartiendo en este momento, si me pueden confirmar vía chat para saber que estamos ok. Listo, gracias. Ahí veo que están escribiendo sus correos, nombres completos como necesitan el certificado y el material que estamos proyectando también lo haremos llegar. Bien, entonces tenemos la resolución DG 2022-0130, que es la que a través de la cual la UAFE incorpora a los contadores como sujetos obligados. Entonces, vamos al resuelve, que es la directriz que establece la UAFE. Claramente dice que la presente resolución tiene por objeto notificar a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo a las auditorías, de las actividades detalladas en el artículo 2, que fueron las que ya vimos, esas sí son iguales a las que dice la recomendación del GAFI de la presente resolución. Leyendo ese párrafo, de ahí ya yo puedo observar que existen ya algunas limitantes, algunos lineamientos, donde ya sé que no todos los contadores aplican para este tema, porque de por sí inicia diciendo que son los que ofrecen servicios contables. Quiere decir que los que estén en relación de dependencia no entrarían dentro de esta disposición. Es importante conocer ese dato. Y siempre y cuando se desarrollen ciertas actividades que son, como ya la vimos, la compra y venta de bienes inmobiliarios, la administración de dinero y valores, administración de cuentas bancarias, contribuciones y creación de operación o administración de personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, estos son los sujetos obligados, estas son las operaciones. Cuando se presenten estas operaciones, yo voy a tener que hacer un ROS. ¿Cuál es? Aquí explica un poquito más del ROS, que ya lo vamos a desarrollar un poco más, pero como datos importantes, el ROS se debe reportar dentro de los términos de 4 días de que el oficial de cumplimiento tenga conocimiento de que se produjo una operación sospechosa. ¿Y cuál es el plazo para referente al código registro? ¿Cuándo tengo que sacar? Pues tengo 5 meses. Tengo 5 meses para poder activar mi código de registro a partir de la resolución. Tal como indica la disposición transitoria primera, tengo 5 meses para obtener el código de registro. Ese es el plazo que actualmente establece la UAFE. No ha existido por el momento alguna actualización, que se espera que en los próximos días exista un pronunciamiento referente a las recomendaciones que han dado los colegios y gremios. 5 meses para sacar el código de registro y tiene un mes adicional para registrar a su oficial de cumplimiento, ¿ya? Para ya tener a la persona idónea
ya para tener a la persona debidamente capacitada. Para eso tengo un mes adicional a los 5 meses que establece la normativa. En total tengo 6 meses para ya activamente comenzar a contribuir con la UAFE y cumplir con sus parámetros y lineamientos internacionales. Entonces, ya eso es lo que indica básicamente la resolución. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos, un momento por favor. Ok, entonces tenemos básicamente las dos resoluciones en las cuales emiten los criterios y lineamientos que la UAFE dice para los nuevos sujetos obligados. En resumen, como le indicaba, notifican a los sujetos obligados, establecen cuáles son las transacciones en las cuales se va a producir un reporte ROS o no se va a producir un reporte ROS, que son 5. Indica que estas personas van a emitir un reporte ROS y da los plazos y lineamientos que deben cumplir para evitar caer en cualquier multa o sanción. Entonces, ¿cuándo yo tengo que reportar un ROS? Vamos viendo primero el concepto de qué es un ROS. Un ROS, que como ya vimos en la normativa, es uno de los reportes que como contador voy a tener que elaborar. Un ROS es el reporte de operaciones sospechosas, que puede estar constituido por operaciones, transacciones inusuales e injustificadas, identificadas y detectadas en un determinado tanto cliente, proveedor, empleado o accionista. Quiere decir que esto se puede producir para cualquiera de los que participen en mi proceso comercial, no solo para clientes. Esto aplica para cualquier persona que participe en este proceso. Es decir, movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con su perfil económico y financiero y por operaciones sospechosas. Estas operaciones se las determinará con base en la aplicación de los sistemas de prevención de lavado de activos implementados por los sujetos obligados. ¿Cuándo voy a elaborar un ROS? Se debe tomar en cuenta si estos sospechas no tienen motivos razonables para sospechar que los fondos proceden de una actividad delictiva. Para esto es importante tener claro el concepto de señal de alerta. Las señales de alerta son muy importantes porque me van a dar los parámetros y las directrices de cuándo una operación o una transacción me va a llamar la atención y que amerite hacer un ROS. ¿Ya? Entonces, indica que los fondos procedan de una actividad delictiva o estén relacionados al financiamiento del terrorismo, además el reporte de operaciones sospechosas, incluyendo los intentos de realizar operaciones con independencia del monto. ¿El ROS para qué le sirve a la UAFE? A la UAFE le representa un insumo para iniciar procesos de análisis más profundo y detectar posibles casos relacionados con el lavado de dinero, sus delitos precedentes, financiamiento del terrorismo y el financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, este reporte va a ser un insumo muy importante a la UAFE para las futuras investigaciones que ellos establezcan como ente de control que deben de seguir. Y viene aquí un dato muy importante. Es necesario tomar en cuenta que el ROS no implica una denuncia formal. Quiere decir que si yo veo una operación sospechosa y yo me documento adecuadamente, lo que hago es cumplir con lo que indica la normativa y lo reporto al ente de control. Pero que no quiere decir que ya es una denuncia formal. Es un reporte muy delicado, sí, que va a implicar investigaciones futuras, pero que ya es total obligación y responsabilidad de la UAFE tomar las acciones pertinentes. El oficial de cumplimiento o el contador en este caso cumple de acuerdo a los lineamientos que debe tener, documentarse adecuadamente y reportarlo. De ahí en adelante, las obligaciones son de la UAFE con las acciones que vayan a continuar. Indica que es un reporte reservado que contribuye con la información útil y pertinente
para la UAF. Aquí aprovecho para dar un dato muy importante. Indica que es un reporte reservado, tan reservado que dentro de la revisión que debe hacer un auditor externo a los procesos de prevención del lavado de activos de una empresa, no puede solicitar este reporte porque es de total confidencialidad entre el sujeto obligado y la UAF. Esto está dentro de los reportes confidenciales y ni el auditor externo tiene acceso a un ROS en una organización. Entonces, si yo soy un sujeto obligado y mis procesos de prevención del lavado de activos están sujetos a revisión por parte de un auditor externo, ya sé que él no puede pedirme un ROS. O si lo hace, yo con normativa en mano le puedo decir que no le puedo dar acceso a esta información, ya que es de carácter reservado. Bien, y para entender un poquito mejor el ROS, voy a proyectar un ejercicio práctico para que se pueda ver de qué está compuesto, qué datos voy a necesitar para hacer un ROS. En el caso de contadores, el ROS solo lo voy a hacer para tener claro antes de entrar al ejercicio. El ROS es uno de los es el reporte que como contador voy a tener que elaborar y enviar a la UAF al ser sujeto obligado. Para eso voy a sacar mi código, porque al sacar el código voy a tener el acceso y toda la información pertinente para reportar en la página de la UAFE un ROS, cuando se presente el caso y cuando sea dentro de las siguientes operaciones. Cuando sea compra y venta de bienes inmobiliarios, cuando administre el dinero, valores y otros activos del cliente, cuando administre cuentas bancarias de ahorros o valores, cuando exista la organización de contribuciones para la creación de operación o administración de empresas, y cuando exista la creación, operación o administración de personas jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Cuando se produzcan estas 5 o alguna de estas 5 operaciones o transacciones, yo voy a elaborar un ROS siempre y cuando ocurra una señal de alerta o una operación sospechosa. Aquí también aclaro que comparado con la normativa internacional, indica que el contador lo va a hacer cuando le asignen esa representar al cliente para cualquiera de estas tipos de operaciones. Al final lo vamos a ver un poquito más de dónde está, cómo es el enfoque que los gremios le indican a la UAFE, que deben esclarecer y especificar un poquito más en las normativas con el fin de que todos los contadores que sean sujetos obligados tengan claro de cuáles sí y cuáles no. Por el momento hay un poco de duda de si yo soy contador, ¿lo debo reportar o no? ¿Debo sacar mi código o no? Entonces, el objetivo es ir esclareciendo, especificando si debo o no debo sacar mi código de registro y reportar. Entonces, primero, muy claro saber que solo para contadores que ofrezcan servicios contables. Primer parámetro importante. Segundo, cuando se produzcan este tipo de operaciones con mi cliente, ¿ya? Y cuando tenga, como el nombre indica, una operación sospechosa que deben emitir algún tipo de guía referente a los ROS. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Cuáles son las actividades o cuáles son los movimientos que se pueden presentar dentro de este tipo de operaciones que me van a llevar a hacer un ROS? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a proyectar un ejercicio práctico de cómo yo tengo que elaborar un ROS y qué son los datos que me va a pedir la UAF. A ver, entonces me confirman por chat si se logra visualizar con claridad el PDF que estamos proyectando. Ok, Carolina, muchas gracias. Gabriela, perfecto. Entonces, primero, tener muy claro el concepto del ROS para poder entenderlo y saber cuándo yo debo elaborar este reporte. Y ahorita lo que voy a ver es cómo está conformado este reporte. Entonces, un ejemplo muy común que puede ser es que
mi cliente me indique que lo represente en una operación de compra y venta de bien inmueble. Ese es el primer paso. Si es que sucede esta situación, el segundo paso, la segunda situación que se puede presentar es que yo vea una operación sospechosa. Una de esas puede ser de que la persona, el beneficiario final, no quiera cumplir con la documentación de formularios conozca a su cliente. Otra puede ser que el dinero que esté invirtiendo dentro de este negocio no esté acorde a su perfil económico. Recordemos que existen los formularios conozca a su cliente, en las cuales el cliente con puño y letra pone cuáles son sus ingresos y egresos mensuales estimados. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo ver cuál es el perfil económico de la persona, y si en algún momento no guarda relación y estoy haciendo una compra y venta de bien inmueble, ya tengo algunos parámetros que me pueden dar a reportar un ROS. ¿Ok? Entonces, muy importante, esos son los parámetros que se pueden presentar. Otro dato que puede presentarse es que al momento que se va a hacer la relación comercial, ya sabemos que si me dan la representación, que el cliente pida que yo lo represente en esta operación, en el caso de que yo haga una búsqueda en los listados internacionales del ente que establecen los diferentes entes en control, listado de la Interpol, listado de empresas fantasmas, los diversos listados que es donde se aplica la debida diligencia. Si yo encuentro al beneficiario final dentro de uno de estos listados, también aplica para hacer un ROS. Pero estos son los parámetros que actualmente están para el tema de los inmuebles, para el tema de los sujetos obligados, negociadores de joyas. Es un ejemplo de cómo actualmente se hace un ROS para los sujetos obligados que ya están designados. Pero puede que aquí el día de mañana la UAFE ya específicamente diga, tú como contador solo haces un ROS cuando se presenten estos casos y estas son tus señales de alerta. Puede que suceda el caso, pero es importante ahora conocer la estructura del ROS y qué datos tengo que poner, cómo me debo documentar y cuáles son las fechas, los plazos. Porque no va a cambiar al 100% cómo hacer un ROS. Lo que me puede dar la UAFE es sencillamente los parámetros específicos como contador y las señales de alerta específicas. Entonces, este es un ejercicio de cuáles son los datos que me va a pedir. Me va a pedir el usuario, obviamente, me va a indicar qué clase de reporte es, ya que puede ser un inicial por primera vez o algo recurrente. Me va a pedir el nombre de la institución que reporta, el nombre, el código, el sector, la provincia, el lugar específicamente, estamos en esta sección, el lugar donde se produce la inusualidad o la operación sospechosa. Hay que tener todos esos datos. Todos los datos que yo voy a poner aquí, como recomendación personal, es importante tenerlo debidamente documentado. Y esto es la primera sección, muy fácil con el contrato. Yo debería tener un contrato de por medio donde deben estar todas estas especificaciones descritas. En la sección C vamos a tener la información de la persona o empresa relacionada con la operación inusual o injustificada, o con la operación sospechosa, que es el ROS. Entonces me va a pedir todos los datos, de la persona, del beneficiario final, en este caso, con la cual yo vi algún tipo de señal de alerta o algún tipo de operación sospechosa. Me va a pedir datos básicos, cédula, nombre, nacionalidad, el ingreso mensual, como lo vemos en el punto 20, es importante porque puede darse el caso del primer ejemplo que di, que su ingreso mensual no esté acorde con una operación que va a dar. Siempre pongo igual ejemplos extremos para que se entienda. Aquí dice que el ingreso mensual es $1,000. ¿Cómo puede ser que una persona que gane $1,000 venga a comprarme un bien avalado en $1,000,000? Entonces, es algo que me va a llamar la atención y que si yo le pido la documentación, soporte de eso y me lo justifica, ok, no pasa nada.
pero si no tiene cómo justificar, ya representa para mí una señal de alerta, una operación sospechosa, como es el significado de ROS. Datos del cónyuge, también me va a pedir. Ok, me va a pedir datos de la transacción financiera que se estaría elaborando. En la siguiente sección, lo que me va a pedir es ya datos específicos del producto financiero que se está adquiriendo o de los depósitos, números referenciales que engloben toda la figura o la operación inusual. Siempre me va a pedir de igual manera los datos específicos del lugar donde se está desarrollando. Y aquí es muy importante. Punto número 49, 50, 51 y 52. Si se fijan, dice cuáles son los listados donde aparece esta persona. Si es que no aparece ninguna, como vemos debajo del punto 47, coincidencias en listados, pongo que no. En el caso de que ponga que sí, tengo que poner en qué listado yo encontré a esta persona y que también me dio una señal de alerta. ¿Ok? Entonces, tenemos el listado del Interpol, el listado de la ONU, el listado de la OFAC u otro tipo de listado. Hay dentro de la página del CISLAF, la UAFE, dentro de enlaces de interés, están todos los links de los listados que como oficial de cumplimiento tú debes validar antes de establecer una relación comercial. Entonces, si aparece en una de ellas, yo tengo que también especificarlo para demostrar que apliqué la debida diligencia adecuadamente. En la sección D, finalmente, vamos a tener información de la operación y transacción injustificada. Entonces, ya para ello, ya debo tener claramente identificado cuál es el monto de la operación inusual. Ya debo tener identificado, porque antes de hacer un ROS, yo tengo que entrar a un tema de mucho análisis. Inclusive es muy importante reunirse con la junta de accionistas o el comité de cumplimiento para poder recabar toda la mayor cantidad de información y una decisión unánime antes de reportar un ROS. Entonces, tengo que tener ya, obviamente, esas alturas, el monto específico de cuánto fue la transacción, la operación, el tipo de la moneda, cuál fue la forma de pago. Y aquí, en el tipo de operación, punto 58, es donde les indico. Aquí hay un listado de diferentes tipos de operaciones que se pueden dar. ¿Qué es lo que actualmente está para los sujetos obligados? Y que en un futuro la UAFE puede segregar a los contadores y decirles, tú solo lo haces cuando Verde era un cepillo. Cuando se presenten estas operaciones, ¿ya? La fecha específica de la operación o transacción. Y aquí hay otro punto importante, punto 62. Porque en la casa tiene dos, pero ese ya está medio dañado. Silenciemos a Gabriela, por favor. Gabriela Reyes. Bueno, continuemos. Punto 62, las señales de alerta. De igual manera, aquí vamos a encontrar diferentes señales de alerta que actualmente están establecidas para todos los sujetos obligados. Entre esas, como vemos, un movimiento de dinero no acorde al perfil económico. El ejemplo que daba, un ejemplo muy drástico para que se entienda. Una persona que tiene un nivel de ingreso de 1,000, que me haga una compra de un bien inmueble de $1,000,000 y que no tenga cómo justificarlo. Entonces, eso se puede encasillar dentro de una señal de alerta como un movimiento de dinero no acorde al perfil económico. Hay un listado que no lo muestro porque puede variar bastante o puede variar poco dependiendo de lo que la UAFE establezca en los próximos días. Pero lo importante y el fin de la capacitación es ya más o menos ir teniendo una idea clara de que, ok, yo soy contador, tengo que sacar mi código, tengo que tener un oficial de cumplimiento, ser yo mismo oficial de cumplimiento, tengo que capacitarme y tengo que ya ir teniendo una idea clara de cómo hacer un ROS o qué datos me van a pedir para hacer un ROS. En el punto 64 me va a dar un espacio para poder
desarrollar un poquito y contar el caso de la operación inusual. Finalmente, en el punto 65, me va a decir cuáles son los documentos que tengo que adjuntar para justificar la elaboración de mi ROS. No solo tengo que dejarlo escrito, también debo tener documentos. Por ejemplo, en este caso puedo tener mi formulario Conozca al cliente, donde dice el cliente que su ingreso mensual es $1000, el depósito, todos los datos que ya vamos a ver un pequeño video de cuáles son los documentos que me pide la UAFE para justificar mi ROS. Y finalmente me va a pedir datos en el caso de que exista algún tercero implicado, que la transacción se haga a través de un intermediario, como en este caso una concesionaria. Y me va a pedir de igual manera cuál es el monto que está participando este sujeto obligado, cuáles son sus datos, su RUC y su nacionalidad, ¿ya? Entonces, ya hemos visto los datos generales que lleva un ROS. Entonces, es importante por el momento no entrar muy a profundidad de hacer un ROS. ¿Por qué? Porque esto puede variar. Puede variar los casilleros, pero en sí el ROS es eso, tal como indica su nombre, un reporte de operaciones sospechosas. Las operaciones sospechosas, ¿cómo las identifico? De acuerdo a mis señales de alerta de mi sector. Puede que saque unas señales de alerta específicamente para contadores. Entonces, por eso no entramos mucho a profundidad. Ahora vamos a ver un pequeño video, ya teniendo claro de cómo es la estructura que actualmente está establecida un ROS. Vamos a ver un pequeño video de qué documentos debo tener para poder tener sustentado mi ROS. ¿Ya? Adicional a lo que ya ingreso dentro de mi formulario, voy a tener que sustentarlo con la siguiente documentación, que es un video de la página de la UAFE, en donde dice, estos son los documentos que adicional debes tener antes de enviar un ROS. Y tienes que adjuntarlo para que hasta ahí llegue el trabajo del oficial de cumplimiento. Como vimos en las primeras diapositivas, el oficial de cumplimiento cumple su trabajo con informar una operación sospechosa. Y es un insumo para que con toda esa documentación la UAFE elabore sus investigaciones futuras. Pero el trabajo termina del oficial de cumplimiento hasta el momento de reportar. Entonces vamos a proyectar el video muy corto. Transacciones del reporte ROS. Documento de soporte de apertura de cuenta. Copias de actos y contratos de los que tenga conocimiento la institución. Copia de nombramientos actualizados de representantes legales. Copias de declaraciones patrimoniales y documentación de soporte de bienes. Cédula de identidad del reportado, cónyuge y o relacionados. Histórico de firmas autorizadas de las cuentas. Copias de las escrituras de constitución de personas jurídicas y aumentos de capital. Copias de los estados de cuenta del reportado del último año. Otra información que el oficial de cumplimiento considere de interés para UAFE. Acta de comité. Perfecto. Entonces, como hemos observado, la idea de los documentos es tener debidamente soportado el ROS, porque si bien es cierto, no es una denuncia formal, es un reporte muy delicado de elaborar y para hacerlo debo estar 100% seguro y documentado de que la información que estoy reportando a la UAFE es sospechosa. Como vemos los dos puntos finales, dice otra información que el oficial de cumplimiento considere de interés para la UAFE. Quiere decir que si a criterio del oficial de cumplimiento hay otra información que él crea que le puede servir a la UAFE, lo puede adjuntar. Y finalmente, acta de comité. Acta de comité de cumplimiento o acta de junta de accionistas donde se toma la decisión de reportar un ROS. Es una decisión muy importante y por eso debe ser puesta en disposición o de un comité de cumplimiento o de una junta de accionistas. Vamos ya entrando casi a la parte final de la capacitación.
las personas pueden ir colocando sus preguntas para al final irlas Documento de soporte solventando. de apertura de cuenta. Y les recuerdo que pueden ir poniendo sus nombres completos y su correo electrónico, que a esos correos, validando una vez su participación en el curso, vamos a hacer llegar los certificados electrónicos. Entonces, finalmente, vamos a ver las conclusiones y cuáles han sido las recomendaciones que han dado la Federación de Contadores y demás gremios en las cuales hemos sido parte de los webinars que han indicado, para enterarnos un poquito de cómo está la situación referente a estas dos resoluciones. Actualmente es importante indicar que no ha existido ningún cambio. Los plazos están establecidos los sujetos obligados y en qué operaciones tienen que reportar. Entonces eso ya está por normativa. Puede sufrir algún cambio, pero a la actualidad no ha existido. Conclusiones. ¿Qué es lo que busca los gremios? Primero, reformar las resoluciones y alinearlas al 100% con las recomendaciones del GAFI. Que la normativa se alinee, la normativa ecuatoriana se alinee 100% a lo que recomienda el GAFI. Una de esas cosas, como le indicaba, es exonerar a los auditores, porque dentro de las recomendaciones del GAFI no lo dice. Entonces, ¿por qué? Y también es importante conocer, ¿y por qué yo no debería reconocer a los auditores? Porque recordemos que para los que estamos en esta área, nosotros tenemos un código de ética y un código de independencia, una NIA de independencia. Entonces, de acuerdo a ese criterio, si lo asociamos, sí nos podemos ver un poquito involucrados dentro del proceso de la compañía. Si yo como auditor me pongo a reportar una operación de la compañía, podría romper un poco en la independencia, pero eso ya entra un poco en la interpretación tanto del ente de control como las personas que tomen la decisión de incorporar o no incorporar los auditores. Pero un poquito va por ahí la posible exclusión o no de los auditores, por código de ética que existe, por la NIA de independencia que existe. Veo a alguien alzando la mano, al final vamos a proceder con las preguntas. Como le indicaba, excluir los auditores y firmas auditoras. Son las recomendaciones, esto no está establecido por ley, son recomendaciones que se han dado y que actualmente no ha existido ningún cambio en las normativas que ya están establecidas. Alinear las resoluciones con la recomendación 22, básicamente, del GAFI. Y también importante que, esto ya recomendación personal por parte de la firma, especificar un poquito más, porque hay muchas dudas en qué casos, en qué operaciones específicas yo voy a reportar un ROS. Vimos unos ejemplos que son los que actualmente están estipulados, pero sí sería bueno que si ya quedan los contadores como sujetos obligados, se emita algún tipo de guía, algún tipo de documento donde establezca claramente cuáles son los casos en donde los contadores o auditores, si es que permanecen, emitan un ROS. Sí sería muy importante y nos ayudaría bastante que exista algún documento guía donde claramente especifique qué operaciones, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, eso es lo que actualmente se está conversando entre los gremios y la UAFE a través de reuniones. Y otro punto importante es que solo se aplique cuando el cliente que yo le esté ofreciendo mi servicio me dé la representación de la empresa en ese tipo de operación. En cualquiera de las 5 operaciones, cuando el cliente me dé algún escrito donde diga que yo lo voy a representar, solo en ese caso yo voy a hacer un ROS siempre y cuando se presente una operación sospechosa o inusual. Entonces, eso también debería estar claramente especificado con el fin de evitar cualquier confusión o cualquier duda referente a que si reporto o no reporto. Es lo que actualmente se está indicando. Eso sería para finalizar la capacitación, el contexto. Ahora vamos a proceder a tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas, no sin antes decirles que antes de finalizar puedan poner sus datos, sus nombres completos y correo para poder hacerles llegar el material a sus correos electrónicos. Por favor, Edith, ahí si usted me ayuda con las
preguntas. Primero contestemos algunas preguntas del chat y luego vamos a dar paso a las personas que quieran hacer su pregunta en vivo. Procedamos, Edith. Ok, ingeniero, vamos a proceder con las preguntas. Entonces, por aquí vimos QG60 Marce nos hace la pregunta. Si el cliente tiene un abogado si el cliente tiene un abogado y un contador, ¿el cliente decide quién lo represente o le toca a quien él represente y aparte el contador? Ok, referente a esa pregunta, sí, si la normativa sufre algún cambio y dice que va a tener que representar, es cuando existe el caso de representación, a la persona que el cliente decida que lo va a representar, auditor o contador, es la persona que debe reportar, la que tenga la representación. Entonces, el objetivo también es evitar duplicidad de información. Por ello es que, inclusive por normativa internacional de independencia, se trata de excluir al auditor, porque el auditor es un ente independiente y que no tiene por qué, de acuerdo a la normativa de independencia, verse involucrado en operaciones del cliente. Entonces, probablemente vaya a quedar el contador y siempre y cuando lo designe como representante, debe ser la persona que va a tener que elaborar el ROS. Sigamos, Edith. Ok, Melissa Mendoza consulta y nos dice adicional, si soy contadora en empresas diferentes cuyas actividades son las que menciona la resolución y si en todas tengo sospechas de alguna transacción, yo como contadora de ellos debo presentar el ROS. Cabe mencionar que las 3 empresas tienen a un oficial de Tú me seas de cumplimiento. los servicios y todo eso. Ya, mándalo. Yo lo envío. Ya, envíalo. Okay. Por favor, repítame la pregunta, que está un poquito larga. Ok. Si soy contadora en empresas diferentes cuyas actividades son las que menciona la resolución y si en todas tengo sospechas de alguna transacción, yo como contadora de ellos debo presentar el ROS. Cabe mencionar que las 3 empresas tienen a un oficial de cumplimiento. Claro, correcto. Si bien es cierto, si está dentro de las operaciones sospechosas, que esperemos que las especifiquen un poquito más, sí debo reportar como contador y el oficial de cumplimiento también lo tiene que hacer. Es correcto, lo deberían hacer. Si bien es cierto, como indiqué, se debe evitar la duplicidad de información, pero en este caso, el contador lo que hace es reportar para poder cumplir con su obligación, como al tener su código activo y al presentarse esa actividad y al ser representante del cliente en esa operación, tiene que reportarlo y en ese ejemplo lo que habría es un cruce de información para ver si los criterios coinciden y si están acorde con la normativa. Continuamos. Ok, Marcelo Hernández pregunta, ¿qué pasa si la empresa ya tiene oficial? ¿El contador igual debe registrarse? ¿Ya se ha aclarado algo sobre las operaciones que se reportarán? Correcto, contestando a la pregunta de Marcelo, sí debe registrarse siempre y cuando el contador sea externo, que ofrezca servicios contables, tiene que registrarse muy aparte del oficial de cumplimiento. Y referente a las operaciones, lo que he hecho hoy es dar ejemplos de los ROS y de las señales de alerta que actualmente se elaboran. Pero que, como le indiqué, puede que exista una futura actualización y exista alguna especificación por parte del ente de control que para contadores, estas serían mis señales de alerta y estas serían mis operaciones. Actualmente, ya les di algunos ejemplos. Existe una operación de venta de bien inmueble. Ese es el primer parámetro. Yo lo represente a mi cliente en esa operación. Segundo parámetro. Y si existe algo inusual, como una operación que no va acorde a mi perfil económico, o como que el cliente aparezca en un listado de la ONU, o que lo realice, existe alguna transferencia, desde un banco del exterior que no tenga justificación. Todas esas señales de alerta actualmente están en un documento, pero por cada sector. Esperemos que se especifique, porque dada la pregunta, veo que hay mucha duda de cuándo sí, cuándo no. Entonces,
ahorita lo que hemos visto es de manera global los ejemplos y cuáles son los casos, señales de alerta que hay que tener en cuenta antes de emitir un ROS. Continuemos. Ok, Mayerly Bajaña nos pregunta, ¿cuál es el número de la recomendación del GAFI que habla acerca de los contadores? La recomendación 22, que habla sobre la debida diligencia, dentro de su punto D, indica que los abogados, notarios y contadores tienen que reportar. Recomendación 22 del GAFI. Okay. Marixa Serrán, ¿el reporte ROS se debe enviar mensualmente? No, buena pregunta esa, porque también es una pregunta que hay muchas dudas. No, el reporte ROS solo se emite cuando se presente la operación y la inusualidad o la sospecha. No es mensual, pero obviamente yo debo tener mi código activo, porque no puedo esperar a que recién se suscite el ROS, porque me da solo 4 días a partir de que yo vea la operación inusual. Tengo solo 4 días para hacer un ROS. Entonces en ese tiempo no voy a recién sacar mis códigos, sino que debo tenerlo dentro de los plazos que establece la UAFE, y solo cuando se presente la operación inusual o la operación sospechosa, yo tengo que emitir un ROS. No es como el resto, es un reporte diferente. Okay. De nuevo. Saida Banchón pregunta, ¿existe alguna guía para elaborar un ROS? Existe una guía, ya la vamos a proyectar al final, una guía del ROS, pero para los sujetos que actualmente están. No hay una guía específica para contadores. Hay una guía específica del reporte ROS que ya la vamos a proyectar al final. Ok. Abraham Bravo, ¿cuál es el plazo para sacar el código de registro para los abogados? Para los abogados el plazo es similar a los contadores, 5 meses para sacar el código y un mes adicional para calificar al oficial de cumplimiento como tal. Edith, no sé si damos paso antes de continuar a alguna persona que quiera hacer una pregunta en vivo, ya Sí, que veo sí. que ok, vi que ya hizo la pregunta, pero a ver si alguien más tiene que le habilite el micrófono a alguna persona que quiera hacer su pregunta en vivo. Sí, buenas noches, mi nombre es Marcela. Ayúdeme por favor con algo. Si yo tengo, por ejemplo, yo soy contadora externa y tengo 2 clientes. Solo, perdón que le interrumpa, ¿podría subir un poquito su tono de voz? Porque le escucho súper bajito. Ya, como le indicaba, yo tengo 2 clientes, soy contadora externa. Una de mis clientes confía mucho en su abogado y él le va a designar a su abogado como representante. Ok. Yo detecto una transacción sospechosa, ¿la puedo yo reportar a pesar de que no sea yo la representante del cliente como contadora externa? Es la primera pregunta. Y en la segunda, ¿qué tipo de sanciones tengo yo como contador si, por ejemplo, no reporto una transacción sospechosa? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay muchos clientes que a nosotros como contadores externos nos ocultan un poco la información. Ejemplo, como usted bien lo indicó, él vendió o compró un bien inmueble en enero y recién a mí me lo reporta o me hace conocer de esto en diciembre. Entonces, lamentablemente, los gerentes o dueños de empresas, sobre todo personas naturales o de empresas pequeñas, pasa que hacen eso. Entonces, ¿cuál es la sanción o cómo puedo hacer? Porque se escapa de mis manos el poder tener el control al 100% de todo lo que hace él como persona natural o como empresa pequeña. Correcto, correcto. Bien, muy buena las dos preguntas, pero básicamente van alineadas a por qué los gremios y colegios están buscando de que en la normativa se especifique que lo haga la persona que represente al cliente en la operación. Entonces, si se hace esa especificación, contestando su primera pregunta, ya sabría que usted, como usted dice, si el cliente confía en su abogado y le dice que lo represente, esa sería la persona en este caso que debe elaborar el ROS, siempre y cuando suceda la operación sospechosa. Ya usted no estaría exonerada porque la normativa, de acuerdo a la recomendación internacional, dice cuando lo represente. Entonces, siempre y cuando se esclarezca eso. Eso ahorita está un poquito, no está tan claro, entonces por eso ahí podría darse el caso de que lo tengan que reportar los dos y se duplique la información. Y lo reportaría también el oficial de cumplimiento, o sea, ya estamos hablando de 3 personas. Entonces,
esperemos primero que se esclarezca eso. Y segundo, referente a su pregunta, ayuda mucho la misma sugerencia. Si yo voy a representar a mi cliente en una operación como contador, obviamente voy a estar totalmente documentado y voy a saber cuándo se hace esa operación, siempre y cuando el cliente me va a decir, ok, tú contador me vas a representar, y obviamente usted como contador externa va a pedir toda la documentación y va a aplicar todos los procesos respectivos para detectar o no una señal de alerta. Entonces, todas estas dudas que hay es básicamente por lo que no está esclarecido en la norma. Entonces, esperemos que con la gestión que están haciendo los gremios y colegios, especifiquen sobre quién recae la responsabilidad, sobre el que represente, para tener muy en claro quién reporta, el abogado o el contador de la empresa. Entonces, no sé si ahí quedó absuelta su consulta. Sí, solamente quería ver si hay algún tipo de sanción, porque ya, perfecto. me preocupa, Ajá, por favor. sí, referente a las sanciones, se va a tener que guiar con una escala de sanciones, que bueno, no la tengo en las capacitaciones anteriores, la proyecté, una escala de sanciones que va de 1 a 10 salarios básicos, de 10 a 20, y quizás esta caiga en la multa máxima. Entonces, más habla de los reportes RESU y no RESU, pero también hay un punto que habla sobre cualquier otro tipo de información que solicite el ente de control, que puede caer dentro del ROS. O sea, ahí falta un poquito de especificación, pero esa es la multa máxima, que si no me equivoco es de 21 a 30 salarios básicos unificados. Entonces, porque en sí en la resolución, es verdad, no lo dice, pero la resolución solo es para designar al sujeto obligado. Y obviamente el contador o el abogado va a tener que sujetarse a las normativas, a los reglamentos y a las normativas de mayor jerarquía de la UAF. En este caso sería el reglamento y la ley de prevención del lavado de activos, en donde dice las sanciones y escala de sanciones. Entonces, eso sería respondiendo a su pregunta referente a las sanciones. Ok, ¿y la sanción es para el contador o el abogado que lo represente o para la empresa? En el caso que se especifique y diga que es para el que lo represente, caería sobre, en este caso, el abogado. Siempre y cuando, por eso digo, se esclarezca la normativa que va a tener que hacerlo solo el que lo represente. Entonces, cuando se esclarezca eso, en este caso sería para el abogado, ya que sería la persona que, que va a representar a la empresa. Siempre y cuando nos reporte, ¿no? Porque si hace el proceso respectivo, cumple con la normativa y no existiría ningún tipo de sanción. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Continuemos, Edith. Sí, seguimos entonces. Steven Lozano nos dice, algo indicaba sobre las personas en relación de dependencia. ¿Podría repetir esta parte? Claro, eso es referente a la normativa que indica que los contadores que ofrecen servicios contables son los que van a reportar a la UAF. Entonces, leyendo la normativa textualmente, me da a entender de que los contadores en relación de dependencia no entrarían dentro de este rubro. Si yo soy contador de una empresa inmobiliaria y estoy bajo relación de dependencia, ya sabría que no tengo que reportar, porque solo la normativa actualmente dice ofrece servicios contables. Entonces eso referente a la pregunta de Steven. Podemos continuar con la pregunta, con la siguiente persona que quiere hacer una pregunta en vivo. Edith. Si no, podemos un par de preguntas más por escrito para ir cerrando y dando una pequeña información que queremos compartir para todos nuestros seguidores y usuarios. Ok, tengo dos últimas preguntas. Creo que esta responde igual a lo que usted ya acaba de decir. ¿Los contadores o abogados tienen obligación de reportar aun cuando trabajen en relación de dependencia o solo cuando facturen sus servicios de manera independiente? Actualmente la normativa dice ofrecer servicios contables, pero también veo que hay muchas dudas, pero la normativa, si la leemos textualmente, dice ofrecen servicios contables. Gina Castro, ¿cada cuánto tiempo se debe presentar el reporte ROS? El reporte ROS no es un reporte periódico, simplemente lo debo hacer cuando
se presente toda la situación y operación y operación sospechosa, solo en ese momento debo reportar. Y tengo 4 días a partir de que me entero de la operación sospechosa para reportar. 4 días, pero no lo tengo que hacer periódicamente, solo cuando se presente y yo tenga toda la documentación adecuada para hacer un ROS. Entonces, Ok, creo que con cualquier- esta ya terminamos. cualquier... Melissa ajá. Mendoza. Melissa Sí. Mendoza nos pregunta, ¿el contador de una empresa que no está dentro de las actividades de la resolución debe sacar el código? Sí, es una buena pregunta y lo podría sacar. ¿Por qué? Porque habla de operación. Quiere decir que si es una empresa, que si es una empresa que no se dedica a esas actividades, pero que se presente el caso de que venda un bien inmueble, tendría que reportar, ¿ya? Siempre y cuando esperemos que esclarezcan esa normativa, que lo represente. Entonces, sí, no solo debe ser por esas son operaciones más, no actividades, pero si lo alineamos al tema de la recomendación del GAFI, cuando piden que lo represente es cuando debe reportar. Entonces ahorita ya vamos a proceder. Un dato muy importante que queremos compartir, ya para ir finalizando la Sí, capacitación. Jonathan, perdón que te interrumpo. Tengo una última pregunta nada más. Verónica Domínguez nos dice, la resolución dice a nivel general, ofrecen servicios contables. Eso no interviene en los externos y en relación de dependencia. Esa es la última pregunta. Claro, sí, también he escuchado y he visto en diferentes capacitaciones, hay muchas dudas y que por eso esperemos que la UAF, igual recordemos que estamos a tiempo, ¿no? Tenemos 6 meses todavía para que esto se esclarezca, porque ahí está un poquito interpretativa, dice ofrecen servicios contables, entonces yo lo puedo interpretar como que solo es externo, porque cuando yo estoy bajo relación de dependencia, no ofrezco un servicio contable, sino que formo parte de la empresa y cumplo con un contrato. Entonces, ahí hay un poquito de interpretación que esperemos que en los próximos días, y como estamos a tiempo, inclusive podemos hacer las consultas debidas a la mesa de ayuda de la UAFE para que nos esclarezcan un poquito ese tema, pero la esencia ahorita es entender todo el contexto global que está abarcando todo esto. Todavía no nos enfoquemos mucho en si contadores, relación de dependencia o no, porque probablemente esperemos que salga alguna aclaración importante referente a este tema, pero sí es muy válido lo que indica Verónica, porque está interpretativo. Para uno ofrecer servicio contable puede ser externo, o para otros sí puede darse como si estoy en relación de dependencia, igual estoy ofreciendo un servicio contable. Entonces, esperemos los próximos pronunciamientos y para poder ir aclarando este tema. Ahorita el objetivo es ir socializando, ir conociendo un poquito de cuáles son los sujetos obligados, cómo se hace un ROS. Entonces, esperemos los próximos pronunciamientos del ente de control. Para finalizar, les recalco nuevamente, para los que no han enviado sus datos, por favor envíenos para poder hacerles llegar su certificado, su certificado de participación. Y les comento un dato muy importante, que actualmente estamos en una campaña con la compañía Hogar de Quiñones y Asociados de difusión de este tema de participación. Un ratito antes de cerrar, quiero mostrarles que tenemos como lo han pedido bastantes participantes, tenemos una guía del ROS, que esto aplica a nivel global, como lo he recalcado en varias ocasiones. Recordemos que esto puede variar, pero a nivel de señales de alerta, a nivel de operaciones. Sin embargo, la estructura como tal va a quedar. Entonces tenemos una guía donde establece cuáles son los significados, establece cuál es el ROS, cuáles son los documentos que se deben reportar. Ok, es un documento muy importante, muy útil, adicional a los demás materiales que hemos proyectado. Entonces, tenemos esta información muy importante
y que adicional en nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales de Ugarte Quiñones y Asociados, es importante mencionar que nosotros estamos compartiendo constantemente diferentes tips, las últimas actualizaciones referente al tema de prevención del lavado de activos, para estar atentos a cualquier cambio que exista. Por ejemplo, cuando salió el tema de los reportes, lo pusimos como tip y damos toda la base legal. Entonces, estamos haciendo una campaña que ya tenemos identificado con nuestro equipo de marketing la cantidad de seguidores que tenemos, y para las personas que han participado en este seminario y nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram como LinkedIn, que ya lo vamos a proyectar cuál es nuestro link, vamos a hacerle llegar todo el material complementario. A todos los participantes vamos a hacerle llegar el material y el certificado, pero vamos a hacerle llegar todo el material complementario, información importante, para las personas que nos sigan o nos mencionen en sus historias con la capacitación que se ha dado el día de hoy. Vamos a hacerle llegar en la guía del ROS, que es un documento importante, nos mencionan, nos envían ya con mencionarnos, nosotros ya los tenemos identificados, cuáles son los que han participado y los que pueden hacerse uso de este material. Aparte que les va a servir, ya que como les indico, nosotros constantemente publicamos temas de NIF, temas de NIAS y el tema que estamos ahora incursionando, que es el tema de la UAF. Entonces, como veo que hay muchas dudas referente a si va a existir algún cambio, estamos nosotros siempre atentos a las últimas actualizaciones. Entonces, es algo que les va a servir a nivel profesional, seguirnos y poder ver nuestras publicaciones, nuestras actualizaciones. Entonces, esa es una campaña que actualmente estamos, que sí le agradeceríamos para los que deseen participar, seguirnos en nuestras redes sociales, mencionarnos, para que nuestro equipo de marketing pueda seleccionar a las personas que lo hagan y hacerles compartir el material complementario que hemos proyectado, ¿ya? Tanto en Instagram como en LinkedIn nos pueden encontrar con el nombre Ugarte Quiñones y Asociados. Entonces, esa información quería compartirles. Estaremos compartiendo próximos webinars ya un poquito más prácticos, pero la idea ahorita es, tal como lo están haciendo la mayoría de compañías, es dar un enfoque global de esta temática muy importante, que hay muchas dudas, que lo que nosotros tratamos es esclarecer y poder difundir de la mejor manera lo que actualmente dice la normativa. Entonces, para ir finalizando, Edith, para ver si hacemos una fotito grupal y aprovechen los últimos ir enviando sus datos para la emisión del certificado. Voy a dejar de compartir pantalla y sí les agradecería para todos los que puedan encender la cámara, hacemos una fotito grupal. Hacemos una fotito grupal para... Sí, por favor, los que pueden me ayudan encendiendo la cámara, solamente unos minutos para la foto. Perfecto, entonces muchísimas gracias para todas las personas que han enviado sus datos. Les haremos llegar los certificados en los próximos días, más el material. Y como les indiqué, de acuerdo a la campaña que estamos haciendo, para los nuevos seguidores que nos mencionen o nos envíen un mensaje por interno, en algunas de sus historias, tanto de LinkedIn como de Instagram, le haremos llegar material complementario y de mucha utilidad. Muchísimas gracias de antemano para todos los participantes. Y algo adicional, perdón que te interrumpa, Jonathan. Recuerden que los próximos días les estaremos enviando el material que impartió el día de hoy el ingeniero Jonathan, en conjunto con el certificado, con la información que ya fue proporcionada en el chat. Pero igual traten de revisar lo que es los correos de spam, porque en muchas de las ocasiones nuestros correos se dirigen a esa bandeja. Entonces, para que los próximos días estén pendientes y puedan remitir bien la información. Agradecemos de antemano a todos ustedes por la participación y que tengan buenas noches.